¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre, comenzamos a las 10 con un minuto puntualmente. Espero que todos se encuentren muy bien este miércoles de webinar con Kaizen Institute México. Soy Brenda Medina, directora de Relaciones Públicas, y a nombre de todos quienes formamos parte de Kaizen Institute, el día de hoy les damos una muy cordial bienvenida y agradecemos su participación a nuestro webinar con el tema Introducción al Just in Time. Nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo con todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. Nuestro patrocinador el día de hoy es AMEDIR, la cual es una asociación de profesionales de alto nivel en la función de recursos humanos. Tiene conexión con más de 900 empresas de talla internacional en la República Mexicana y su objetivo es fomentar y promocionar las mejores prácticas en la gestión del talento y la administración del capital humano. Muchísimas gracias a la Asociación de Recursos Humanos AMEDIR. Nuestro webinar el día de hoy estará a cargo de José Luis Hernández. Les comento que José Luis es Project Manager y Senior Consultant en Kaizen Institute. Es ingeniero industrial en producción, egresado del Instituto Tecnológico de Querétaro. Cuenta con una certificación Lean Expert con especialidad en TPM y TFM. JONA, teoría de restricciones, además de ser coach certificado. En su experiencia profesional de 25 años como proveedor equipo original del sector automotriz Michelin Uniroyal. José Luis tiene 20 años como consultor y facilitador Kaizen Lean, ha participado en programas de transformación integral Kaizen Lean con diferentes clientes tales como Aladio y GAFA, ambas en Argentina, Grupo PPG, Comex, Trinity, Grupo Bimbo, Sigma Alimentos en México y algunos clientes implementando el TPM y SMED como Costal, Feist, Merrick, Alpa, Cosmo, Mission Hills, Mount Franklin Foods, Merrick y Black & Decker. José Luis es uno de nuestros consultores con experiencia amplia y conocimiento en el tema del día de hoy, para que vayan preparando sus preguntas al final del webinar. Y pues bueno, como siempre, les solicito unas breves peticiones como cada miércoles. Favor de mantener su micrófono en silencio y tomar nota de sus preguntas que serán atendidas al final del webinar y anotarlas en el chat de preguntas y respuestas. Nuestro consultor, el licenciado Humberto Pérez, dará seguimiento a cada una de sus preguntas una vez que José Luis termine con su ponencia y tendremos un espacio de 10 minutos, 12 minutos aproximadamente. Y bueno, pues entonces, para dar ya comienzo a este webinar, le cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todo el equipo de Kaizen por el apoyo para este webinar. Bienvenidos todos a este nuevo webinar que ofrece Kaizen Institute, tratando de apoyar a todas las organizaciones en estos conceptos básicos, en esta situación actual del mundo, pues nos están haciendo cambiar, ¿no? Y entonces, pues no debemos de olvidarnos un poco de lo que es los conceptos básicos. Entonces, el tema de hoy es dar una pequeña introducción a Justo a Tiempo, Just in Time, que fue iniciado en la empresa Toyota y bueno, que se ha llevado a por muchos años o tratado en algunas organizaciones de tratar de implementar. Toyota, a pesar de que lleva tantos años, cada día lo sigue mejorando y lo sigue puliendo. ¿Por qué? Porque es una área de oportunidad increíble. Entonces, Kaizen Institute México hemos ofrecido una serie de webinars que todos están conectados, ¿no? O sea, hemos tenido varios webinars conectados en todo lo que las empresas necesitan empezar a revisar y tratar de empezar a revisar todos sus procesos de manera que puedan enfrentar la situación actual que tenemos en el mundo. ¿Cuál es el propósito de este webinar? Pues es simplemente mostrar de manera muy general lo que significa la filosofía Just in Time.
Just Time no es una metodología, no es una herramienta, es una filosofía que aplica para toda la organización. No es únicamente para el área de producción o el área de servicios, sino que todo el mundo debemos que estar pensando en cómo atender a nuestro cliente. Y no solamente el cliente externo, ¿no? Es cada cliente interno, deberíamos estar pensando en cómo lo vamos a atender justo a tiempo. Mostrar los conceptos básicos de justo a tiempo, del Just in Time, y mostrar el camino de Kaizen, que Kaizen Institute apoyamos para ir aplicando dentro de las organizaciones. Entonces, la agenda de los temas que vamos a estar viendo principalmente, pues es una visión general del Toyota Production System, que es de donde sale todo esto, cómo se inició el justo a tiempo, cuál es la filosofía del Toyota Way o de la casa de Toyota, los inicios del justo a tiempo y qué significan los conceptos básicos. Entonces, la historia de Toyota, muchos hemos leído, algunos la hemos oído, pues empezó siendo una empresa que no era automotriz, con el señor Takeshi Toyoda, y pues dentro de lo que fue aprendiendo para mejorar el proceso de los telares, pues implementó el concepto de Jidoka. Y Jidoka es pues, traducido actualmente a lo que significa autonomatización. ¿Cómo es? Facilitar el trabajo al operador, reducir los problemas de calidad, mejorar el proceso y cómo hacer al operador multihábil. Luego lo siguió su hijo, que es el Kichiro Toyoda, y él ya fue cuando empezaron a decidir empezar a hacer una empresa automotriz. Y empezando la planta automotriz, conociendo Japón, que no tiene tantos espacios, pues entonces empezó a buscar la manera de cómo trabajar la planta con menos materiales, con menos recursos, ya que pues, no tenían tanto espacio como para trabajar y ahí empezó a funcionar. Desafortunadamente, el señor Kichiro pues, murió alrededor de los años 52, 50, 52, y su primo, Eiji Toyoda, y el señor Taiichi Ohno, pues fueron los encargados de terminar la implementación del Just in Time y seguir reforzando lo que es el Toyota Production System. Entonces, el señor Taiichi Ohno, que se considera el padre, ¿por qué? Porque él empezó desde que con el señor Kichiro a trabajar sobre lo del Just in Time, cómo fabricar con menos recursos, con menos desperdicios. Entonces, ellos tenían la necesidad, porque no tenían los espacios, no tenían la experiencia, no tenían las herramientas, que ahora nosotros las estamos conociendo, ¿no? Pero ellos tuvieron que empezar de cero y aprendieron poco a poco. Entonces, para ellos fue una necesidad, tenían que competir pues, con los monstruos de la industria automotriz en aquellos años, y que era General Motors, Ford, que estaban ya muy avanzados y ellos tenían que empezar a competir con ese mercado. Entonces, la necesidad es la madre de la invención. Ellos tuvieron que ir creando, inventando, revisando todo lo que tenían que hacer en su proceso. Entonces, el inicio del Just in Time, pues estamos hablando de que en el año 1933 el señor Kichiro Toyoda empezaron a hacer la distribución de autos. En 1935 crearon el primer auto que se le llamaron el Toyota AA. Pero tenía que ver que era competitivo contra el mercado japonés primero, con algunos competidores, pero principalmente con la industria automotriz norteamericana. Y uno de los grandes obstáculos que tenía, pues era el espacio de almacenaje, tanto de materias primas como de productos terminados. En Japón no hay mucho espacio. Normalmente tienen que utilizar por la montaña, por la situación geográfica, no hay mucho espacio donde poder desarrollar una empresa. Entonces, para ello, pues empezó a hablar con sus proveedores, a hablar con los procesos internos, cómo llegar a hacer producción con muy poco material, con muy pocos recursos. Y por eso, a eso le llamó él justo a tiempo. Entonces, desde entonces estamos hablando de que queremos hacer una producción justo a tiempo, pero es internamente y externamente. Tengo que trabajar con proveedores, tengo que trabajar con clientes, de manera que yo pueda ir identificando las cuestiones de mi cliente para poder ajustar mi proceso. Entonces, la producción JIT o la producción justo a tiempo, pues es una filosofía y es un sistema
que está adicionado al Toyota Production System. No es una cosa aparte, es una parte fundamental dentro del Toyota Production System. Y como lo ven ahí, estamos hablando que fue evolucionando, ¿no? Se tardaron más de 15 años en crear el sistema justo a tiempo. O sea, no fue una cosa de un día o de un año. Tuvieron que ir trabajando poco a poco. Entonces, allá por los años 50, el señor Taiichi Ohno y el señor Eiji Toyoda visitaron Estados Unidos, visitaron una de las plantas en Estados Unidos, Ford, y pues quisieron ver qué era lo que estaban haciendo y compararlo con lo que estaban haciendo en Japón. Entonces, vieron que pues en Estados Unidos el mercado era muy grande, había mucha demanda, pero en Japón tenían un mercado más pequeño y que aparte empezaron a ver que pues no todos los consumidores queríamos lo mismo, que cada uno queríamos algo diferente. ¿Por qué? Porque eso era lo que esperábamos de las empresas productoras. Ellos no tenían demasiado capital, ¿por qué? Porque habían pasado 2 guerras mundiales, habían estado destruidos, habían cerrado la planta, arrancar, la gente no estaba preparada, no estaba capacitada para el ramo automotriz, ellos principalmente eran gente dedicada al campo. Y las automotrices, pues teníamos que competir con precio. O sea, Toyota tenía que competir contra el precio. Entonces, esas fueron reglas o necesidades que tenían que ver comparando con la planta de Ford en Estados Unidos y la de Japón. Entonces, vieron y determinaron que la producción en masa no funcionaría en Toyota. Sin embargo, hay algunas cosas del sistema de producción de Ford que sí podían tomar y perfeccionarlo. Entonces, fue parte del aprendizaje que fue desarrollando toda esta gente de Toyota en aquellos que lo fueron incluyendo dentro de su sistema de producción Toyota. Entonces, el señor Taiichi Ohno lo comenta cuando en algunos de sus libros habla de, al intentar aplicar todos estos conceptos de utilizar menos espacio, de cómo conectar los procesos con justo a tiempo para satisfacer, se manifestaron una serie de problemas. Y esos problemas, a medida que los fueron resolviendo, fueron dándoles la dirección de cuál sería el siguiente movimiento. O sea, no era que ya tuvieran definido todo, sino que quisieron entender y aplicar todos los conceptos dentro del proceso y fueron practicando, cometiendo errores, aprendiendo de los errores para ir haciéndolo mejor. Entonces, creo que solo mirando hacia atrás somos capaces de entender cómo finalmente las piezas terminaron encajando. Entonces, es cuando nos damos cuenta que todas las herramientas que actualmente conocemos, que vemos, que ellos sabemos que ellos los están implementando diario, que es lo que está dando el resultado del justo a tiempo. Y entonces ahí es donde se rompe un poco con lo que nosotros hacemos en las organizaciones. Nosotros sí conocemos las herramientas y queremos ponerlas inmediatamente sin analizar todo nuestro proceso. Entonces, ¿cómo está Kaizen Institute relacionado con el Toyota? Pues podemos ver que nuestro fundador y creador de la metodología Kaizen, el señor Masaki Mai, pues trabajó para Toyota allá por los años 55, más o menos cuando se fue implementando esto del Just in Time y que ya el Toyota Production System ya estaba establecido, estaba empezando a funcionar, pues él tuvo la oportunidad de trabajar con Toyota, trabajar muy de cerca con el señor Taiichi Ohno. Y bueno, a través de esos años, pues creó el Kaizen Institute y ha escrito algunos libros que están relacionados a tratar de cómo la metodología, la filosofía Kaizen está muy alineada con el Toyota Production System. Entonces, tenemos en el Kaizen Institute oficinas en varias partes del mundo y tenemos personal que tiene capacitación como para poder aplicar todos estos conceptos. ¿Dónde empieza Toyota Production System? Y esto es repetir un poquito los fundamentos, ¿no? Es algo que normalmente nos olvidamos y nos brincamos. Queremos ir ya al paso 3, 4 y nos olvidamos de los pasos. Entonces, simplemente para recordar, ¿cómo empezó Toyota cuando empezaron a trabajar? Pues empezaron con 2 pilares. Uno se llamaba la mejora continua y otro el respeto del personal, que son parte fundamental de lo que es actualmente el Toyota Production System. Siempre han estado pensando
en cómo mejorar cada día y respetando al personal. Entonces, estos fundamentos de Toyota Way, pues hablamos por el pilar de la mejora continua, pues hablamos del desafío. Siempre tener un desafío. ¿Qué es lo que queremos mejorar? Toyota en aquel entonces pues era querer competir con las empresas norteamericanas en costos, en precios. Y bueno, ellos cuando empezaron con esto en esas épocas, pues vieron que la eficiencia de los operadores norteamericanos andaba entre 8 o 9 veces mejores que los operadores japoneses. Entonces ahí tuvieron un reto. Entonces, ¿cómo hacemos para estar mínimo en el mismo nivel que los operadores norteamericanos? Y eso pues, ha sido el desafío de cómo cada día tenemos que seguir trabajando. Seguramente ahorita Toyota, en esta situación actual, pues tiene que tener el desafío de cómo enfrentar esta pandemia global para poder seguir manteniendo sus procesos trabajando y satisfaciendo al cliente. Otro de los conceptos básicos o fundamentos es el Genchi Genbutsu. Y eso es parte de las cosas que nos piden. ¿Cómo vamos al Gemba, al lugar donde se agrega valor? Y revisamos, analizamos, comunicamos y trabajamos con la persona que genera el valor, que son los operadores, estando cerca. Y seguramente podemos decir, bueno, es que ahorita con la pandemia yo no podría ir al Gemba. No podemos brincarnos esta situación. Debemos de buscar cómo nos acercamos a eso. Porque seguramente alguien me puede decir, es que, bueno, vamos a poner cámaras y ya desde mi escritorio yo puedo ver cómo está comportándose y ver todos los problemas. Pero el Genchi Genbutsu te dice que tienes que ir a escuchar, a ver y aprender de lo que se está haciendo en el piso. Entonces, creo que tenemos que buscar en todas nuestras organizaciones cómo no ponemos esto como una barrera, no evitar eso. Y hacer Kaizen, bueno, la definición de Kaizen es mejora continua, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos que todo el personal de la compañía esté buscando diario hacer mejoras en su lugar de trabajo? Ese es un trabajo de toda la organización, no es un trabajo del vicepresidente o del gerente o del supervisor, es un trabajo de cada uno de los que estamos dentro de una organización. Si cumplimos con esto, pues vamos a estar cumpliendo el otro pilar. Vamos a escuchar a la gente, vamos a darle responsabilidad a cada una de las personas en los diferentes niveles, a que cumplan con sus responsabilidades, pero también le estamos dando el derecho de tomar decisiones en su lugar de trabajo. Y por supuesto, pues que pueden trabajar en equipo. Las celdas, las líneas, cómo entre ellos pueden tomar decisiones acerca de mejorar su proceso. Entonces, esos fueron los fundamentos y cuando venimos ya a la casa, que ya se empezó a publicar alrededor de los años 2000, 2001, que le llamamos ya la casa del Toyota Production System. Y entonces ya pusimos otros pilares, donde estamos hablando del justo a tiempo y del GDOC. Pero si vemos hasta la base de la casa, dice la filosofía del Toyota Way, que es lo que expliqué ahorita y que eso nunca lo debemos de estar perdiendo de vista. Eso lo debemos de estar poniendo siempre dentro de cualquier sistema que estemos creando. Entonces, la casa de Toyota Production System, pues ya tiene este pilar que es justo a tiempo, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo justo a tiempo lo pongo como siempre, como es el enfoque al cliente. Entonces, nuestro cliente es el que nos dice qué es lo que necesita. Pero, pues, otra vez repito, no solamente el cliente externo, es cliente interno. Y la otra columna, el Jidoka, es todo lo enfocado en cómo mejorar y lograr calidad cero defectos. Cómo hacer análisis y solución de problemas. Cómo hacer automatización. Cómo lograr separar al operador de la máquina. Entonces, todos estos conceptos, estos dos pilares trabajando, bueno, con gente y con el trabajo en equipo y estableciendo mejora continua. ¿Qué es justo a tiempo? Muchas veces justo a tiempo nomás decimos, no, pues es entregarle al cliente, ¿no? Pero esto es, como dijimos, si es una filosofía, tiene que ir hacia atrás, ¿no? Entonces, en mi parte, yo defino el Just in Time como una filosofía que nos ayuda a tomar decisiones para satisfacer a nuestro cliente. Pero empezando considerando la situación actual de nuestros procesos.
de nuestra organización. Entonces tenemos que estar siempre empezando, analizando cómo estoy, qué estoy haciendo mal o qué me hace falta para cumplir con las necesidades y las demandas de mi cliente. Y eso, otra vez volvemos a empezar. Sí, tengo que empezar en el cliente de afuera, pero dentro de los clientes internos tienen que estar trabajando con este mismo concepto. Entonces, es una filosofía que toda la gente debe estar pensando. En nuestras organizaciones, ¿cuántas veces les vamos a preguntar a nuestros clientes internos si le estamos cumpliendo o no le estamos cumpliendo sus demandas? ¿Y tomamos acciones? Probablemente no. O probablemente sí las organizaciones que han ido logrando el éxito en la implementación de eso. Entonces, si lo enfocamos a las áreas manufactureras o de servicio, pues la definición que normalmente nos dicen todos los libros, o muchas de las gentes dice es entregarle al cliente lo que desea, en la cantidad que desea, y cuando el cliente lo desea. O sea, el tiempo, él va a definir el tiempo. Pero sí, también nos tenemos que limitar a utilizar menos materia prima, y eso es reducir los defectos. Utilizar menos equipo, y eso es trabajar en incrementar la eficiencia de nuestras máquinas. La mano de obra, ¿cómo hacemos que utilicemos menos mano de obra o más mano de obra calificada, que puedan manejar varios procesos? Y ahí ya estamos metiendo el concepto de automatización. Y por supuesto, el espacio, ¿no? El espacio dentro de las plantas es muy caro. Y algunas veces los llenamos pues, con inventarios o con más máquinas que no utilizamos para tener y utilizar la filosofía del por si algún día me pide el cliente más, por si mañana me llega otro pedido adicional. Entonces voy preparando todo por si. Entonces el espacio dentro de las organizaciones y dentro de las plantas es muy caro para tenerlos llenos con cosas que no necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para implementar Just in Time? Primero, ya como lo dijimos, es cumplir con las necesidades del cliente, entregar al cliente lo que quiere, cuando quiere y la cantidad que quiere. Y para eso, pues hay un concepto que se llama tiempo tag o tag time. Y eso es meter la demanda del cliente dentro de nuestro proceso, calcularla y determinar a qué ritmo deben estar trabajando todos mis procesos para cumplir con la demanda de mi cliente. Si mis procesos llevan más que el cliente del tiempo tag de mi cliente, seguramente no voy a poder cumplir. O seguramente voy a tener que utilizar tiempo extra, o voy a tener que utilizar más máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas no están trabajando eficientemente y entonces nuestros costos se van a ir más altos. Sí, a lo mejor podemos llenar bodegas y bodegas y bodegas de producto para tratar de cumplir con la demanda del cliente. Pero ¿qué significa tener muchas bodegas o mucho inventario? Pues es costo. Y se puede dañar el producto, se puede hacer obsoleto, puede hacer muchas cosas, pero el producto no se está moviendo. Tengo mucho dinero invertido y no lo voy a sacar. El siguiente concepto básico es pensar, el ideal es flujo de una pieza. Entonces, ¿cómo ver que en cada uno de nuestros procesos siempre se esté haciendo una pieza? La pieza que está pidiendo el cliente en el tiempo que lo está. Entonces, ese es el ideal. En algunos procesos, dentro de la misma organización, habrá algunos procesos que sí se pueda cumplir con esto. Habrá procesos que no, dependiendo de las capacidades de las máquinas, de los tiempos de ciclo de las máquinas. Entonces, pero sí es el concepto de estar pensando todo el tiempo en cómo hacer flujo de una pieza. El flujo de una pieza, nos estamos diciendo que debo de estar controlando la calidad, debo de estar controlando la demanda de mi cliente y debo estar resolviendo problemas constantemente. Y ahí es donde entra la mejora continua. ¿Cómo hacemos que nuestra gente, cuando no está cumpliendo un producto, las condiciones, pare la línea? Entonces, muchas veces cuando hablamos con nuestras organizaciones y decimos, hay que parar la línea porque no está cumpliendo con la calidad, nos espantamos. No, ¿cómo vamos a dejar de producir? Pero preferimos poner un departamento de reparación, que es costo, que es, no estamos haciendo flujo de una pieza, no estamos haciendo producto bien a la primera. Y el tercer concepto es hacer un sistema jalón. Si el cliente
no mueve un producto de producto terminado, yo debo de parar la planta. Y ese concepto de jalón, o sea, es esperar hasta que el cliente tome o jale el producto y que eso detone todo el movimiento dentro de mi planta, es lo que significa el sistema jalón. Entonces voy a estar haciendo únicamente lo que mi cliente necesita. Es difícil, claro, ya lo vimos que para hacerlo Toyota, que son los que definieron esto, implementaron esto por primera vez, pues tardaron más de 15 años. Pero todo esto, estos tres conceptos tenemos que empezarlos a aplicar en todos nuestros procesos dentro de la organización. Tenemos que estar haciendo este análisis constantemente y eso nos está llevando al círculo de la mejora. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer just in time? Queremos tener costos de manufactura rentables y más en esta ocasión, más en esta situación actual, pues donde pues, las empresas estamos reiniciando, estamos rearrancando, pero no estamos rearrancando al 100%. Y eso está generando que mis proveedores también pues, no puedan trabajar al 100%. Y pues, eso está generando inventarios, o estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque sí quiero seguir manteniendo a mi gente, pero no estoy sacando producto, no estoy vendiendo. Entonces, eso nos lleva a inventarios mínimos. Queremos seguir trabajando y llenando el almacén de producto para ver si después no lo compra mi cliente. Cuando arranque bien al 100%, seguramente puede cambiar, que si de aquí nos vamos hasta final de año, pues que cambien algunas especificaciones y entonces mucho del inventario que definimos tener dentro de nuestras organizaciones, pues va a tener que ser reparado o desechado. Identificación constante de problemas de calidad. Cuando ustedes están implementando flujo de una pieza, que el operador tiene el poder o tiene la decisión de definir si el proceso debe de parar. ¿Por qué? Porque la pieza no está cumpliendo con las especificaciones. Y en ese momento generar análisis y solución de problemas, va a solucionar los problemas de causa raíz. Y esa es parte de la metodología, de la filosofía, del sistema de just in time. Detectar los problemas inmediatamente para no generar problemas a nuestro cliente. Y por supuesto, vamos a tener una reacción más rápida. Si yo tengo menos inventario en proceso y el cliente me cambia la especificación, pues yo voy a ser más rápido para cambiar mi proceso y no tener que quedarme con producto defectuoso. Y si me está incrementando, pues tengo que hacer mi análisis de cuál es el TAC, a qué velocidad yo tengo que estar produciendo cada una de las piezas para cumplir. Entonces tengo que hacer mis procesos muy flexibles. Y por supuesto, vamos a tener nivel de satisfacción mucho mayor. De parte de nuestro cliente y también de nosotros. De estar haciendo procesos delgados, esbeltos, evitando los desperdicios, ¿no? Y estamos aquí hablando de los desperdicios. Entonces, metas del just in time es evitar los desperdicios. Todo lo que está generando productos o retrasos a nuestro cliente. Y puede ser que si yo tengo un operador que está sentado observando la máquina trabajar, estoy desperdiciando el talento de la gente, ese tiempo que está parado para ver la máquina producir o para checar si está saliendo bien el producto, pues lo estoy desperdiciando. Puede estar otro departamento esperando partes, ¿por qué? Porque pues, tiene una falla una máquina o tengo más capacidad en un operador que otro y entonces se le va a estar juntando y yo no voy a estar desperdiciando a la gente. Es lo que se llama la espera. Y bueno, los inventarios es fácil verlos, ¿no? O sea, donde vemos en las plantas que tenemos muchas áreas asignadas a tener inventario. ¿Y por qué tenemos ese inventario? Es por si lo necesito, es por si me cambian el programa, es por si excusas. Tenemos que buscar la manera de cómo ir arreglando nuestros procesos. Podemos ver todo lo de fallas de máquina, podemos ver defectos, retrabajos. Les digo, hay en algunas organizaciones que hasta definimos áreas y muchas veces cuando hacemos un value stream mapping, vemos que tenemos áreas que le llamamos reparación, ¿no? Y es que no podemos obtener productos 100% buenos. Entonces, estamos hasta estandarizando o metiendo como un proceso el retrabajo. Entonces, cuando estamos hablando de los desperdicios y eliminar, pues el señor Taichi Ono dice, acabar con el desperdicio debe ser siempre el primer objetivo empresarial.
Y sabemos que todos los procesos, todos, aún los de Toyota ahorita, tienen desperdicio. Por eso hay que trabajar todos los días. Hay que aprender a identificarlos para poderlos ir reduciendo o eliminar. Pero si no somos capaces de identificarlos, pues vamos a pensar que eso es lo normal, es lo que hemos hecho siempre, es lo que nos ha dado resultados y por lo tanto lo debemos de seguir haciendo. Recuerden, vamos a estar en nuestra situación de nuestras empresas en este momento. No podemos seguir haciendo las cosas como en el pasado. Y por eso dice, no es exagerado decir que en un periodo de bajo crecimiento, ahorita estamos en eso, las empresas están en este bajo crecimiento, en stand-by, o en algunas empresas hasta paradas, el desperdicio es un delito. ¿Y por qué es un delito? Porque le estamos vendiendo al cliente productos más caros porque tenemos desperdicios dentro de nuestros procesos. En el momento que nosotros podamos reducir, eliminar algunos de los desperdicios que tenemos dentro del proceso, seremos capaces de poder ofrecer probablemente productos de menor costo, de mejor calidad. No vamos a tener inventarios. Y entonces eso estamos afectando a la sociedad. ¿Por qué? Porque es una pérdida para el negocio. Entonces nosotros como negocio tenemos que estar pensando todo el tiempo en cómo eliminar desperdicios. Pero no solamente los directivos. Aquí es todos los que pertenecemos a una empresa, deberemos estar trabajando todos los días en cómo elimino, cómo reduzco desperdicios en mi puesto de trabajo. Y eso al final nos va a ir dando los resultados. Entonces, el sistema Just in Time, pues no es un solo tema, ¿no? Y lo podemos ver como si fuera una máquina, un proceso, que está lleno de herramientas o de reglas. ¿Cuáles son la primera que tienes que ir poniendo? Tienes que ir al Gemba, tienes que hacer Genchi Genbutsu. Tienes que ver qué es lo que ahorita te está impidiendo cumplir con las necesidades de tu cliente. Y pueden ser estas herramientas o reglas, 5S, el abastecimiento de materiales, producción cero de defectos, pokayoques, o puede ser personal flexible o reducir tiempos de cambio. ¿Cuáles son los que necesitas? Eso es parte del análisis de la decisión just in time que tienes que hacer. Ir al proceso, ver cuál es el que te está atacando más, cuál es el que te está deteniendo tener flujo y empezar a trabajar en uno. Y es como debes ir aprendiendo, porque esto del just in time no es una receta de primero aplicas esto, luego esto, luego esto. Tienes que ir al piso, analizar cuál es lo que te está impidiendo hacer el proceso. Y bueno, pueden ser estas herramientas, estos reglas o herramientas que tenemos aquí, o otras, dependiendo de la situación de cada organización, donde pues necesitamos indicadores claves del sistema, ¿no? Y hay un indicador actual se manejan casi todas las organizaciones, el OTD, On Time Delivery, o sea, ¿qué también estoy entregándole a mi cliente? Y ese es un indicador, pues que si estoy en 40%, el 50%, el 60% de ese porcentaje de entregas a tiempo, pues ahí tengo que empezar a analizar todas las áreas de oportunidad que yo necesito. Entonces, debe de haber un indicador que nos esté moviendo toda la organización. Y por supuesto, pues ahí está parte de la administración. Desde el presidente hasta el último líder, deben estar involucrados en este sistema. Así como equipos de soporte. Y bueno, debe haber normalmente un agente que esté liderando todo este proyecto. Porque es un proceso, es un sistema que tienes que ir creando a través de mucho tiempo. Ahora conocemos herramientas, pero no se trata de una receta de primero hay que aplicar esto, luego esto. Es ir al Gemba y hacer Genchi Genbutsu y estar estableciendo un desafío constante con toda la gente de qué tenemos que lograr. Subir el OTD, pues no es decisión nada más del director o del gerente. Subir el OTD es involucrar a todos los departamentos de la organización. Entonces, no hablemos de herramientas. ¿Qué herramientas necesito implementar? Es que a mí me recomendaron implementar esta. Voy a implementar porque me va a dar resultados. Pues
tendrías que analizar la situación de la otra persona que te dijo que él aplicó una herramienta y le dio resultados. A lo mejor la problemática era completamente diferente. Entonces, hay que estar parados en el Gemba, analizar, ver los números, dudar de los números, estar cerca para hacerlo. Entonces, tenemos que establecer reglas. O sea, si vamos a usar una herramienta, pero esta herramienta tiene que estar involucrado todo el personal de esa área o de las áreas y de toda la planta y establecer reglas de que se tienen que cumplir. Y esos son los indicadores. Tengo que cumplir con este indicador y si no se está cumpliendo, tengo que tomar análisis y solución de problemas, tengo que tomar contramedidas, tengo que hacer la participación de todo el personal involucrado que me ayude a resolver estos problemas. Entonces, para todo esto, pues en Kaizen Institute, pues tenemos nuestro modelo, ¿no? Y tratando de Buen ser día a muy todos. similar. Creo que estamos teniendo un problema con el internet de nuestro. ¿Nuestro? ¿Nuestro? ¿Se oye? Yo le escucho bien. Okay. Entonces, Kaizen Institute, tenemos un modelo muy similar a lo del Toyota Production System. Lo creamos en una casa, pero si queremos hacer una transformación, Kaizen está hasta en la parte de arriba. Y ese sería lo que es el desafío. ¿Qué objetivos de mejora queremos lograr? Si estamos hablando de justo a tiempo, ¿qué indicador? ¿Cómo estoy en el OTD? ¿Cómo estoy en reclamos de parte de mi cliente? ¿Cómo estoy en la comunicación con mi cliente para saber su demanda? Entonces, si quieres empezar a mejorar, tienes que aprender o tienes que buscar, tienes que contactar a tu cliente. No solamente el externo otra vez, sino el interno. Y en el interno, por eso ahí tenemos el Kaizen diario, ¿no? Es crear la zona, las áreas de producción que estén trabajando con los objetivos que se definieron en la parte estratégica y que los equipos vayan trabajando con esta mentalidad, justo a tiempo. Tenemos que satisfacer al cliente. Tengo que capacitarlos, tengo que buscar que ellos se involucren en esta mejora. Por otro lado, tenemos el pilar del Breakthrough Kaizen, que son proyectos donde están involucradas una o dos áreas dentro de la planta y que tenemos que estar combinando y que son retos para cambiar constantemente. O sea, ¿qué paradigma tengo que cambiar en nuestros procesos? Y ahorita tendríamos que analizar qué paradigmas tenemos que cambiar dentro de nuestras empresas con esta situación de la pandemia. Entonces, ¿cómo tengo que ajustar mis procesos a eso? Y por supuesto, los líderes Kaizen, pues tenemos que cambiar. Ya lo que haya pasado a partir de hasta 2019 cambió con esto de la pandemia. Tenemos que ser más involucrados, tenemos que ser más participativos y de estar tomando decisiones constantemente. ¿Por qué? Porque el mundo se está moviendo a diferente ritmo que lo que conocíamos hasta el 2019. Sí, en la historia hemos tenido diferentes crisis y en esas crisis se han desarrollado nuevos sistemas. De ahí salió el sistema de producción Toyota y de ahí se han implementado Lean Manufacturing, etcétera. Pero estas crisis son lo que nos ayuda a la humanidad a crear nuevos conceptos, nuevas formas de trabajar. Y por supuesto, dentro de la organización, pues toda el área tiene que estar dando soporte. ¿En qué? En todas las áreas tienen que apoyar a cómo generamos valor para nuestro cliente, cómo reducimos costos y cómo satisfacemos a nuestros clientes, que realmente son nuestros patrones. Aquí les pongo algunos de los libros de los cuales yo he leído por mucho tiempo y he tomado algunos conceptos y que ustedes pueden leer para ir aplicando estos conceptos. Recuerden, se trata de los conceptos básicos, no eliminarlos, no decir, no, ahorita no se puede utilizar Geichi Yambucho, es que no puedo ir al proceso, es que sí podemos ir. Hay que cumplir con reglas, volvemos otra vez con reglas. No, pues que tengo que traer mascarilla, que tengo que ponerme una careta, que tengo que ponerme guantes, que tengo que traer camisa de manga larga para poder entrar al proceso, que no debo tener contacto con la gente, pero sí puedes ir al área de producción, sí puedes tener comunicación con tu gente, sí puedes escuchar a tu gente y sí puedes apoyar para mejorar los procesos. Entonces,
¿Qué sigue para cada uno de nosotros en esta pandemia? ¿Just in time? Sí, tenemos que seguir con just in time. ¿Por qué? Porque los clientes seguimos necesitando cosas de proveedores. Y hace un rato me platicaba a algunos de mis compañeros, me decía, las empresas como Amazon, como Best Buy, andan buscando y andan hechos bolas. ¿Por qué? Porque la demanda de productos entregar a casa se ha incrementado. Pero a lo mejor no estábamos preparados o no estaban preparadas las organizaciones para este incremento. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, todos los que somos clientes, pues tenemos las mismas necesidades para seguir viviendo, para seguir trabajando. Pero con las restricciones que tenemos en la vida, pues no nos dejan hacerlo, entonces tenemos que irnos adaptando. Entonces, just in time, ¿qué tendríamos que estar haciendo las organizaciones ahorita en este momento? Hoshin Carry. Hoshin Carry, muchos los oímos, lo escuchamos y lo traducimos algunas veces como despliegue de políticas, planeación estratégica. Y según la teoría y según los libros nos decían, esto hay que hacerlo una vez al año. Pero ¿por qué no lo tenemos que hacer ahorita cada 6 meses o cada 4 meses? ¿Para qué? Para que vayamos alineando los resultados de la organización y los comportamientos dentro de la planta. ¿Por qué? Porque mientras dure esta pandemia, no sabemos lo que va a ir pasando más adelante. Todos esperamos de que en poco tiempo, y nos dicen que va a ser en muy poco tiempo la salida, pero no sabemos si realmente va a ocurrir eso o no. Entonces, Hoshin Carry es una herramienta que nos ayuda a hacer una planeación estratégica dentro de las organizaciones. Que tenemos que hacer cada 6 meses o cada 4 meses. Oye, pero es que eso nos va a llevar 1 o 2 días a hacer la revisión y el diseño, y eso a lo mejor es tiempo perdido. No, es pensar a futuro para tu organización. ¿Quieres sobrevivir? ¿Quieres vivir ahorita en esta turbulencia que está el mercado y el mundo? Pues hay que estar cambiando constantemente. Y eso no solamente para empresas, para cada uno de nosotros. Lo que estoy haciendo actualmente me sirve para el futuro o tengo que ajustarme. Mi familia tengo que ajustarla a lo que está pasando en el futuro. Entonces, Hoshin Carry es acerca de entender una manera de pensar y trabajar. O sea, ¿qué debo de estar pensando ahorita? ¿Qué debo de hacer mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, con la situación actual? Y si debo de cambiar algo. Porque si estoy esperando hasta que acabe la pandemia para empezar a analizar esto, pues estoy perdiendo mi tiempo y seguramente a lo mejor no voy a sobrevivir. No es herramienta, ¿eh? Esto del Hoshin Carry no es una herramienta que sea para definir qué herramientas tengo que implementar, ¿no? Sí, Hoshin Carry es una herramienta que nos ayuda a preparar la planeación estratégica, definir hacia dónde quiero ir. Pero no es para sacar una lista de herramientas, sino más bien definir cuál es el desafío y ya cuando yo vaya al piso, cuando vayamos analizando, voy a sacar qué necesito ir implementando, qué necesito ir mejorando junto con todo mi personal y trabajo en equipo. Reflexión final. No sabemos lo que es posible hasta que no lo hemos intentado. Entonces, busquemos, a lo mejor ahorita muchos decimos es muy difícil, estamos en una situación que no habíamos planeado, que no habíamos pensado, pero si no damos el primer paso, no vamos a saber si somos capaces o qué necesitamos hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias al ingeniero José Luis García. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas y con mucho gusto voy a dar lectura a las 2 preguntas que tenemos ingresadas en este apartado. La primera nos dice, ¿cómo aplicar el flujo de una pieza en reactores de alimentos que son recetas en un batch? Bueno, buena pregunta y espero poderte responder. Si tú tienes un reactor, sea para alimentos o una canastilla para fundir acero, flujo de una pieza, tú lo puedes identificar como la carga de un reactor. En ese departamento, en ese proceso,
flujo de pieza es el reactor. La pregunta sería, si el reactor o la tina o la mezcladora es de una capacidad de 10 toneladas, ¿lo puedo trabajar a 5 toneladas? ¿Por qué? Porque no necesito hacer tanto. Si mi demanda, si mi tiempo TAC me dice, no debo de estar haciendo cargas de 10 toneladas, necesito hacer menos. Entonces, sería cosa de revisar tu fórmula, tu capacidad del equipo, si podemos trabajar. Con algunos clientes con los que he trabajado en otro flujo, en procesos, no de alimentos, pero procesos que se utilizaban tanques de 15, 20, 60 mil litros, pudimos empezar a implementar esto del sistema de jalón, sistema pool, y flujo de una pieza, pero no de 1 litro, porque si pensamos en, es que teníamos que entregar 1 litro o 1 kilo, pues sí, entonces pues no voy a voy a desperdiciar un reactor. Pero entonces yo tengo que ver cómo voy a estar manejando mi cadena. El departamento que siga delante de ese reactor, a qué ritmo trabaja y cuáles van a ser las reglas que yo debo de utilizar. Voy a tener una máquina o 4 máquinas que van a estar sacando producto y ahí va a ser el tiempo TAC, o sea, cuál es la velocidad de cada máquina. Pero el reactor, te digo, una de las cosas sería, ¿puede trabajar con menos? ¿Puedo tener que ajustar mi receta a menor capacidad para no generar problemas de calidad? Y seguramente puede salir otra pregunta. Oye, pero voy a perder la eficiencia. Voy a perder la eficiencia de mi equipo y me va a salir más caro. Dice, hola, muchas gracias por tan valiosa información. ¿Cuáles son los factores clave para implementar Just in Time en empresas de servicio? Lo mismo. Tenemos que estar pensando en cuál es la demanda de mi cliente. ¿Cuántos servicios o cuántas atenciones a clientes debo de estar haciendo diario? O sea, en áreas de servicio o en áreas de administrativas, es importante también que esto se pueda aplicar. O sea, lo que pasa es que no estamos muchas veces acostumbrados a medir dentro de los procesos administrativos o de servicio. Pero estás atendiendo también clientes. Entonces, tengo que analizar qué es lo que mi cliente está esperando de ti para poder establecer cuál es el ritmo, cómo puedo ir trabajando una factura, un producto a la vez, cómo hacer el jalón, o sea, no tener tanto hacia adelante. Entonces, los mismos conceptos que se aplican para manufactura se aplican en cualquier otro tipo de proceso, como administrativo o de servicio. Muy bien. Gracias, Sergio Cervantes, por tu pregunta. Iván López nos pregunta, cuando la demanda de mi cliente varía mucho, ¿se ve afectado el takt time? ¿Hay algún porcentaje de inventario de seguridad que deba conservarse? Si cambia tu demanda de tu cliente muy variable, tendríamos que analizar tus procesos, qué tan flexibles son. Normalmente hay el concepto, no sé si has tenido la oportunidad de ver el concepto de chacu-chacu. ¿Qué es el concepto de chacu-chacu? Que si tú ves un proceso donde tenías un operador en cada máquina para poder estar siempre trabajando las máquinas, pero eso te generaba inventario. Entonces, si tú las acomodas el proceso de manera de que puedo trabajar con menos operadores para cuando viene esa demanda de mi cliente, pues yo puedo ajustar el número de operadores que necesita trabajar ese proceso. Ahora, poner inventario de seguridad estamos hablando del por sí. ¿Qué tanto necesitamos? Esas son decisiones que la misma empresa tendría que estar tomando. ¿Hasta dónde quiero tener? Pero hay que considerar que es un desperdicio, es un costo, y qué tanto me conviene tener. Entonces, mejor tratar de buscar la manera de que mis procesos sean muy flexibles y que yo pueda ajustarlos de acuerdo a la subida o bajada de la demanda de mi cliente. Muy bien, Iván, muchas gracias por tu pregunta. Raúl Valdelamar nos pregunta, si la demanda de mi cliente no es confiable, no está respetando el frozen, ¿cómo se puede trabajar con Just in Time? Difícil, es muy difícil, gracias Raúl, ¿es Raúl? Muy buena pregunta. Es correcto. Ya que si tu cliente no te quiere dar o no quiere hacer una planchada de su demanda,
En un principio comenté, o sea, cuando Toyota quiso poner esto, tuvo que juntar a sus proveedores y a sus clientes y buscar la manera de cómo trabajar. Sé que es difícil porque pues, a mí me tocó cuando yo estuve dentro de la industria como empleado, pues era de la industria automotriz y lo mismo decíamos, ¿no? O sea, el cliente nos está cambiando constantemente, cómo ajustamos los procesos. Pero es cosa de platicar con tu cliente, porque si no, pues sí vas a tener que establecer inventarios, ¿no? Y ahí podemos hablar de herramientas de inventarios que se puede llamar supermercado, que se puede llamar Kanban, que se puede llamar inventario en proceso, que son herramientas que se utilizan dentro del sistema de producción Toyota. Sabemos que es un desperdicio, pero esas tres herramientas lo que tiene es que te dice, tú lo pones y constantemente lo tienes que ir reduciendo. O sea, no es poner un Kanban en un supermercado y que las cantidades que tú definiste se quedan para toda la vida. Eso me tiene que obligar a revisar todos mis procesos y ver la manera de cómo voy a reducir ese inventario, ese Kanban, ese supermercado. ¿Por qué? Porque es un área de oportunidad, es un desperdicio que debo de estar trabajando siempre. Espero haberte aportado algo, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Aquí hay otra pregunta. En la empresa que estoy del sector eléctrico, hemos estado tratando de implementar que el defecto no salga de nuestra estación. Incluso está a nivel doc audit, pero no se ha podido controlar el total de los defectos. ¿Qué me podría sugerir para lograrlo? Bueno, tendríamos que, bueno, yo no conozco qué tipo de defectos está saliendo de tu proceso. Sería cosa de qué es lo que lo está generando. O sea, normalmente para analizar o revisar los defectos, y en cualquier empresa, pues tienes números y tienes que hacer análisis de causa raíz, utilizar el PDCA, cualquier herramienta. Conocer, es muy importante conocer la causa que está haciendo que se presenten esos defectos de salida. Si no conocemos las causas y no estamos trabajando en esas posibles causas o en la causa raíz, pues quiere decir que se nos va a estar repitiendo. Entonces, le hemos estado poniendo curitas a nuestro proceso. Hemos hecho esto, hemos hecho esto. Entonces, yo lo que te puedo recomendar es, si tienes su información, hacer un análisis de causa raíz con todo el equipo involucrado, pero que sea de causa raíz. No que encontremos que, digamos, estemos aplicando el 5, pero lleguemos a 2, al segundo o al tercer por qué, y ya lo acabamos ahí. Hay que forzarnos a llevar hasta el 5 porqués. ¿Por qué? Porque son las causas. Y hay que trabajar en ir resolviendo. Y si el equipo definió una acción y no fue buena, analizar por qué no fue buena y volver a analizar otra vez. Por eso es que el sistema de producción Toyota, dicen, no sabíamos esto y aprendimos a probar. Tuvimos muchos errores, pero aprendimos de ellos y tuvimos muchos aciertos. Entonces, tienes ese problema, es identificar cuál es tu causa raíz para empezar a ver qué es lo que tienes que trabajar. Gracias. Muy bien. Continuamos con la pregunta de Hernán Pasquini. Nos pregunta, hola, ¿cómo volver a retomar la eliminación de desperdicios en una empresa que trabaja con el sistema Just in Time, pero ante las mejoras aparecen trabas por parte del personal a cargo del sector? O sea, creo que ahí lo que tenemos es resistencia, ¿no? Como te mostraba yo ahorita el modelo, tienes que cambiar a líderes, la mentalidad, la forma de trabajar. Si es una empresa que ya está trabajando con Just in Time, porque ha trabajado por muchos años, y los líderes del área no quieren cambiar, pues están viviendo en el pasado. Just in Time, pues lo implementó Toyota en el 57, 58, 1957, que es muy diferente a lo que tienen actualmente en sus planes. ¿Por qué? Porque ha ido revolucionando, ha ido evolucionando, porque ellos siguen trabajando en la manera de cómo eliminar desperdicios. Y simplemente es mostrar los desperdicios y ponerle costo, ponerle tiempo, decir, mira, esto te está generando, aunque estemos trabajando justo a tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un sistema perfecto.
todos los días deberíamos estar cambiando. Si ese sistema que tienes en tu organización está trabajando con Just in Time, podría mejorar, no sé de qué tamaño, de qué porcentaje, pero créeme que sería un resultado increíble para la organización. Si pudieras aplicar esos de los desperdicios. Primero, tendríamos que hablar con los líderes de esas áreas y mostrarles y que no vivan en el pasado. Sí, ya lo implementaron, pero no es un sistema que se pone en piedra y que queda para toda la vida. Tiene que ir evolucionando constantemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Hernán, por tu pregunta. Si nos permiten, el tiempo nos da para un par tal vez de preguntas más. Si alguien quiere enviar directamente sus preguntas al ingeniero José Luis, con mucho gusto les vamos a proporcionar su mail al final. Javier González nos pregunta, me parece que, bueno, perdió la primera parte del webinar, pero ¿cómo evitar que el just-in-time implique más un gasto en solventar eventos reactivos que una disminución de inventarios? Reducir inventarios es un costo grande, pero si no tenemos tu proceso conectado o los procesos conectados a tu demanda, pues seguramente vas a ser reactivo y entonces vas a tener que estar parando procesos para hacer cambios y poder cumplir con la demanda que probablemente, ¿por qué no estoy cumpliendo con el cliente? Pues porque están saliendo problemas de calidad, que lo debíamos de eliminar desde los procesos con flujo de una pieza, que no estamos cumpliendo con el cliente en cuanto a cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos capacidad en las máquinas para crecer. Entonces, antes de poder ver la demanda que te está cambiando tu cliente y que evitemos esos actos reactivos, pues tenemos que ver qué tan flexibles somos en nuestro proceso como para poder amortiguar esos cambios de demanda en nuestro cliente. Entonces, sí es muy importante tener un proceso que sea confiable para que yo pueda reaccionar a los cambios de la demanda. Como te digo, si depende de las capacidades del proceso, de las maquinarias, pues ahí entonces habrá que pensar en tener Kanban, supermercados, inventarios estándar de proceso. Pero que estemos pensando y seguir trabajando en los procesos anteriores como para ir reduciendo esos inventarios, ¿no? El inventario perfecto, o sea, eliminar el inventario en los procesos es difícil, ¿no? Porque aún en flujo de una pieza, si yo tengo una línea de 10 operaciones y tengo flujo de una pieza, pues mi inventario son 10 piezas. O sea, tener 0 inventario es el ideal, pero es a lo que hay que tener, es lo más cercano al flujo de una pieza. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Y yo creo que tomamos una pregunta final, ingeniero, si lo permite, para estar en tiempo para el cierre. Nos pregunta Yusel Gerardo Santana, ¿qué fundamentos, cimientos recomienda tener la organización como indispensables antes de aplicar el One Piece Flow? ¿Qué cimientos? Bueno, primero, como para todo, no solamente para el just in time, sino para cuando tú estás creando un sistema, pues debe de tener que desde la cabeza, porque esto del Toyota Production System y todo, empieza en la cabeza y termina en la cabeza. Entonces, toda la organización, la parte de arriba debe estar convencido de que el crear un sistema de producción dentro de su organización va a ser lo mejor. Pero no solamente estar convencido en firmar la orden de compra para empezar a comprar. Estar involucrado estar involucrado toda la gerencia, toda la alta dirección, empezar a hacer Genba, el Genchi Genbutsu. Ir al piso, ir a aprender del piso, porque muchas veces estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué fundamentos te recomiendo? Normalmente en Kaizen Institute empezamos con sesiones con todas las cabezas, ¿no? Mostrar cuáles son las bondades, qué es lo que pueden esperar de su sistema, pero pues que ellos piensen que no es un sistema o es un programa que más va a durar 6 meses o un año. Es un proceso que nos lleva a cambiar la cultura de la organización. Y dependiendo del número de personas, pues si tenemos una empresa de 10 personas, pues va a ser probablemente más fácil que si tenemos una empresa de 500 o de 1000 o de 2000,
¿Por qué? Porque estamos cambiando los hábitos de la gente. Vamos a cambiar los hábitos de toda la organización. No los buenos hábitos, los malos hábitos, y los vamos a estar alineando con esta filosofía. ¿Queremos trabajar en mejora continua, en just in time? Pues sí, pero también tienes que trabajar en Jidoka. ¿Por qué? Porque tengo que estar pensando todo el tiempo en trabajar bien a la primera. Entonces, no puedes trabajar en una parte. Decir, bueno, yo nomás voy a tomar una herramienta y ya cuando eso va a solucionar el problema. No, es el involucramiento de toda la organización, pero empieza en la parte de arriba y el convencimiento y el involucramiento debe de ser total. Poner el ejemplo. O sea, tengo que ir al piso, tengo que ir a apoyar a la gente, tengo que darle soporte, tengo que estar allí, no nomás de escritorio, no nomás firmando, o no nomás en resultados. Tengo que ir al piso y desde la parte de arriba hasta el último líder. Entonces, yo te recomiendo, primero, si tu organización quiere ir a eso, que estemos convencidos. Puede ser que le dijimos al director, es que la moda ahora es implementar justo a tiempo. Bueno, pongan el programa y vamos a entrar justo a tiempo. Pero al pasar 2, 3 meses, oye, pues no se ve resultado. No, pues que se acabe, punto. Es un proceso que lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la cultura y dependemos de la gente de cambiar la cultura. Hay que trabajar mucho en ese aspecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los participantes, al ingeniero José Luis García por compartir todo su conocimiento y experiencia vasto sobre este tema. Y si nos los permiten, pues pasaremos al cierre de nuestro webinar. No sin antes agradecerle nuevamente a nuestro patrocinador, a Medir, que fue quien estuvo patrocinando, este evento. Nuestro siguiente webinar va a ser el próximo 17, que se tratará de Kaizen en la nueva realidad. Así es, el 17 de junio a las 10. Y finalmente también invitarlos a la certificación internacional Green Belt, que inicia el próximo 22 de junio. Y bueno, es una gran oportunidad para aprovechar en estos momentos el tiempo. Que tiene un 10% de... Hay un 10%, nos recuerda aquí el ingeniero, a todos los que mencionen precisamente la participación en este webinar. Y bien, pues nuevamente agradecerles. En este momento en el chat vamos a ingresar el mail del ingeniero por si hay alguna duda con respecto a o que se haya quedado por ahí. Y nuevamente agradecerles el haber atendido este webinar. Recuerden que lo mejor es mantener la sana distancia, seguir conservando las prácticas desde el inicio de esta pandemia, aunque estemos en semáforo del color que sea, hasta que no haya una vacuna, creo que debemos cuidarnos. De parte de Kaizen Institute y de su servidor Humberto Pérez y de todos los panelistas, les agradecemos su participación. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Gracias y buen día.